Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategias ganadoras de trading. Hoy seguimos con la nueva sección de charlas entre traders y la verdad es que estoy muy contento del perfil que hoy os traigo a esta charla. Así que sin más dilación, vamos con la intro y os lo presento. Bueno, pues como os he dicho en la intro, hoy tenemos un invitado pues muy especial. Para mí la verdad es que me hacía muchísima ilusión pues traer al canal a esta persona que además en muy poco tiempo yo creo que ha marcado un antes y un después en las redes sociales y la verdad que transmite pues una visión del trading que me parece muy honesta, sobre todo en todo lo que va comentando y que creo que además es necesaria. Así que, bueno, pues ante todo, muchísimas gracias Enigmatic Trader por estar aquí en este pequeño canal que ya sabes que es tu casa y bueno, pues bienvenido. Bueno, primero muchas gracias a ti, Miguel, por esa fantástica introducción, que creo que incluso en alguna frase me queda un poco grande todavía, pero muchas gracias a ti por invitarme, sobre todo. Yo sabes que eres un canal de los pocos que sí que consumo, sobre todo teniendo en cuenta que es dedicado a un nicho que no soy, yo soy un completo ignorante de Strategy Quant, como te he dicho antes, Hmm. pero incluso a mí que soy ignorante me gusta consumir tu canal en ese sentido porque sí que aprendo cosas. Así que, pues, gracias a ti por invitarme y vamos a ver los temas que vamos a tratar hoy, ¿no? Sí, además yo creo que va a ser una charla que espero que sea muy entretenida para tanto para las personas que la van a ver como para nosotros, porque al fin y al cabo, si nos metemos en estos follones, es porque nos gusta y porque pasamos un buen rato. No, eso está Entonces, para claro. mí lo más importante es que pasemos un buen rato y como he dicho ya en alguna ocasión, bueno, la filosofía que yo le quiero dar a este tipo de charlas, más que una entrevista, pues es una charla entre dos personas que, bueno, pues que nos apasiona el tema del trading desde ópticas diferentes o desde enfoques diferentes, porque como tú muy bien dices, bueno, yo trato más temas de backtesting y temas de strategy one y tú pues estás muy enfocado y me parece que eres un referente de todo el tema de cuentas de fondeo y todo esto. Entonces, si te parece, me gustaría, bueno, pues empezar a romper el hielo preguntándote por tus orígenes, porque yo sé. Vamos, sé porque lo has comentado tú en alguno de tus vídeos, porque yo también soy un gran consumidor de tu canal de YouTube, al que por cierto desde aquí ya recomiendo a todo el mundo y que pondremos en el comentario fijado y en la descripción de este vídeo. Pero por lo que comentaste en alguno de tus vídeos, tú empezaste muy joven en esto del trading. Entonces me llama la atención o siento curiosidad por cómo a una persona así tan joven pues le llega a los oídos el tema del trading, el tema de los fondeos, etcétera, etcétera, cuando desde mi perspectiva, ahora a lo mejor es diferente, pero hace algunos años pues esto no era algo tan frecuente ni tan de moda, ¿no? No, eso está claro. Bueno, yo si has visto un poco algún vídeo en mi canal sobre esas, cuando sobre todo menciono tema de fechas, nunca he mencionado algo así como la edad en la que empecé, generalmente porque pues como es por la máscara trato de tomarme con mayor discreción posible todo lo que engloba mi persona, pero lo que sí que he dicho es que yo estoy desde, digamos, principios de 2015 dando un poco guerra en lo que es el trading y yo sí que empecé muy joven, yo actualmente sí que te puedo decir que tengo, digamos, entre 25 y 30 años, si te vale con un poco de Sí, estimación de sí, la edad. claro. Y como digo, yo sí que empecé en principios de 2015. No te digo la fecha exacta porque te No, estaría no, ni hace mintiendo, falta. pero, Claro. pero eso, empecé en principios de 2015 y no fue para nada en el campo donde estoy ahora. Yo, a lo mínimo que conozcas un poco de mi contenido, yo me dedico al Forex. Yo he dado mi vida por el Forex y estoy a muerte con el Forex, es el único mercado que opero, pero paradójicamente yo cuando empecé en el tema de las cripto.
empecé en el tema de las cripto y la gente que lleve cerca de 10 años en el trading me va a entender un poco en esto. Y es que en fechas de 2015, 2016 no había tanta invasión de contenido, digamos. Entonces el poco contenido que había, de Sí, primeras, era todo de pago. No sé si coincidirás conmigo, pero los que yo conocí en esas fechas sí, sí, era sí. todo de pago. En YouTube igual había alguna cosa, pero vamos, no era el epicentro de contenido que hay ahora, ni mucho menos. De hecho, cuando empecé fue por anuncios. No recuerdo en qué red social, yo diría que fue en Instagram, pero ya habían anuncios de copy trading y cosas así. Pero Mm. no era un copy trading como el que existe ahora, que te entrelazan las cuentas y Sí, sabes, o sea, por ejemplo, con sí, Axi, que Axi tú pones el ID, te suscribes al tema del copy trading y te da todo automático. Eso era de como una venta de señales que tú copiabas y demás. claro. Pues en esa época yo era menor de edad, eso lo adelanto. Si hay alguien que me pueda meter algún lío, usaré la palabra presuntamente por si acaso, pero digamos que yo en esas épocas, que yo era menor de edad, digamos que presuntamente usaba el ID de mi madre. Vaya, porque yo, sabes que para abrir un exchange tienes que tener X Sí, datos, el dar CAIF, cosas así. exacto, Sí, y yo pues, no podía básicamente. claro. Y en esa época yo sí que tenía unos ahorros porque yo no voy a vender la película de que era alguien pobre, ni que no tenía para comer, ni cosas así. Yo siempre he venido de una familia algo menos de clase media, digamos, pero que siempre he podido ahorrar. Hay mucha gente pues que quizás con 15, 16, 17 años no tiene dinero, pero yo en esa Claro. época yo tenía ahorrada pues una cantidad pues, que era poca, $600 aproximadamente. Y sé la cifra porque me acordé en el tiempo que yo hice un vídeo que se llama Cómo el trading me arruinó la vida o algo así. Entonces Sí, estuve además lo buscando. recomiendo desde ya. Yo lo he visto y es tremendamente interesante y recomendable. Sí, se me hizo un poquito viral ese vídeo y es paradójico porque mucha gente lo que triunfa es contar las cosas buenas, pero un vídeo que te llame Cómo el trading me arruinó la vida no es que te quede muy buena sensación de la persona que lo ves, o es lo que yo pensé en ese momento. Pero No el tema que es necesariamente, yo que lo vi súper honesto. Ya te digo, fue un vídeo que me gustó mucho. Sí, sí. Muchas gracias. Pues yo traté de que todo lo que contase en ese vídeo, pues al fin y al cabo me salió solo el vídeo porque es mi historia, al fin y al cabo no tengo que indagar mucho, pero lo que sí que quería era que me cuadraran bien las fechas porque quieras o no, de 2015 aquí ha pasado mucho tiempo, ha llovido Claro, mucho, entonces quería que todo lo que dijera fuera medianamente lo más coherente posible, entonces fui buscando cuentas de banco, hablé incluso con mi madre porque luego unas deudas que no conté en ese vídeo, pero que llegaron unas deudas, les llegó a ella, entonces pude medio claro. acordarme gracias a ella. Entonces, el tema es que yo cuando conocí el trading era eso, 2015, en resumen perdí unos $600, que no es mucho, ahora pues, no es dinero, pero en esa época eran los ahorros que había tenido toda mi vida, básicamente. Claro. Y después de que los perdí, yo sí que me separé de todo el trading, el Forex no lo conocía, como digo en ese momento, pero pasaron unos 2, 3 años y me salí, porque yo siempre he sido de, de una persona que no tengo ningún tipo de sentimiento con los vicios ni con las cosas así. Es decir, eso de que tú puedes fumar y no lo dejas. Yo soy de las personas que ha fumado un cigarrillo y nunca lo he vuelto a probar. Si voy al casino y gano, me voy. O sea, no tengo ningún sentimiento de si pierdo, quiero volver a entrar para recuperarlo. ¿Me entiendes? Más o Sí, menos lo que te sí, quiero sí, decir. perfectamente. Pues yo los perdí y me salí de golpe y pasaron unos 2, 3 años y hasta que ya cumplí los 18, que ahí ya sí que fue cuando conocí el Forex. Y tristemente para mí, cuando conocí el Forex, lo volví a conocer por un tema de copy trading, que básicamente fue la misma historia. No os quiero abrir mucho, me Ya. pasó lo mismo. Lo que pasa es que lo que cambia aquí es la magnitud del problema. Digamos, me explico. Yo cuando perdí los primeros 600 euros en ese momento, porque yo vivo en España y en ese momento también, pues no era mucha cantidad. Pero luego ya llegó, digamos, el primer golpe, que fue cuando yo, como digo, tenía ya los 18 años, empezaba a ganar dinero y tú sabes que cuando eres joven, cuando te llegan ya, ¿qué te digo?, 1.000 euros, ya te sientes como que eres el rey del mundo, sobre todo si no tienes Totalmente. cargas. No sé si te ha pasado alguna vez, Totalmente. pero pues eso, y más en ese momento que no era 2020, 2019, 2018, 2017 más o menos, y yo siempre he vivido solo, esto no lo cuento en el vídeo, pero porque traté de no meter nada de relleno, pero yo siempre he vivido solo a partir de los 16 más o menos. Mi madre me pagaba una Ya. habitación que no era mucho dinero, pero eran unos 200 euros más o menos, pero ya era mucho, yo Sí. estaba muy agradecido. Y yo siempre he sido muy independiente en ese aspecto.
Y yo cuando cumplí los 18 yo seguía en esa habitación, pero ya me la pagaba yo mismo. Pero pues claro. no era mucho coste para mí, digamos, porque yo cobraba unos 1.100, 1.200 euros y me quedaban 1.000 euros limpios para ahorrar, básicamente. Y entonces yo todo ese dinero no tenía en qué invertirlo. Entonces cuando me llegó un anuncio de un Telegram en ese momento, que de hecho el Telegram incluso lo busqué para el vídeo y lo encontré, sigue operando, ese Telegram que vendía señales. Pues yo Qué ese Telegram bueno. me metí, empecé a meter dinero, copiaba todo lo que veía, iba bien, iba mal, pero yo seguía ahí. Y me acuerdo que yo metí unos, ponte que 1.000 dólares, algo así, y no los perdí. Yo gané dinero y pues sentí que eso era para mí. O sea, yo no sabía qué hacía, pero ganaba dinero, ¿me Claro. entiendes? Sí, sí, Y que sí. de hecho, esta es una historia que se repite muchísimo. Yo he visto muchos podcasts así y yo parece que seamos todos de una secta y nos haya pasado exactamente lo mismo. Porque siempre es la misma historia. Alguien que vea más podcasts como yo se dará cuenta de lo que quiero decir. Que es que Totalmente. siempre la historia que cuentan es que metieron dinero, que ganaron y que cuando volvieron a meter perdieron. Siempre es lo mismo. Sí, Pero de es la... hecho, yo tengo una hipótesis y es que si al principio tienes la mala suerte de ganar, al final terminas tardando más tiempo en llegar, digamos, a lo que yo considero que es la consistencia. Porque tú, como tú dices, tú puedes ganar pero no ser consistente. Porque puedes ganar dinero pero por pura estadística, por pura varianza de la racha en la que se encuentre el mercado. Pero el problema es que si te encuentras en una situación en la que sin saber bien lo que estás haciendo ganas dinero, pues entonces caes en la falsa ilusión de que, oye, yo soy un crack, yo sé lo que estoy haciendo, a mí nadie me tiene que decir cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera. Pero fíjate, cuando tú te encontrabas en esa situación, ¿llegaste a pensar en algún momento que terminarías viviendo del trading? Porque entiendo que en ese momento pues tu vida oscilaría entre diferentes centros de gravedad en cuanto a un trabajo, en cuanto al trading, etcétera, etcétera, ¿no? Pues mira, yo voy a parecer muy soñador y lo que sea, pero yo sí. Pero claro, es que tienes que entenderme también el contexto. Es que yo estaba ganando dinero en mi trabajo. Yo vi que metía un dinero a algo, daba 4 botones y ganaba más dinero. No sé si entiendes por dónde voy. Sí, sí, Entonces, sí. si tú metes todo ese cúmulo de contexto, como digo yo, pues te da un niño tonto que piensa que ya se va a empezar a comer el mundo con Claro, esto del trading. claro. Pero, y lo peor, entre comillas, era que yo en ese sitio de Telegram, donde copiaban las señales, es que tenían como una especie de curso gratuito, que ni siquiera era un curso de hacer Forex, ¿vale? Era un Ya. curso de, con este botón pones el lotaje significa tal, ¿sabes? Como para usar el MetaTrader. Sí, sí. Y diga, yo pensaba que eso ya iba a ser mi nueva universidad, por así decirlo. Ya. Entonces, todo eso para mí, yo sí que pensaba que me iba a dedicar a esto. Lo que pasa es que ese sueño me duró relativamente poco, Ya. más o menos, porque después de que empecé a ganar dinero, lo que pasó es que, voy a resumirlo un poquito, Sí, porque si no sí. se me hace súper extenso, pero lo que pasó es que después de yo ganar un poco de dinero, y con un poco me refiero a que le hice un 20 o 30% de la cuenta, pero yo no era consciente de que 20 o 30% era mucho. Yo sé que metí 1.000 Efectivamente. euros, sé que pude retirar en 1.300, algo así, más o menos, pero luego cuando volví a meter más dinero, porque digamos que después de yo ganar, pensé, cuanto más meta, más va a ser mi retorno, ¿me Claro. explico? Sí, Y sí, dije, sí. bueno, si yo tengo 1.000 y le saco 200, si meto yo aquí 5.000, pues le voy a sacar 2.000 o 2.500 o no sé, Claro. cosas absurdas bueno, que no son tan absurdas, porque a día de hoy mucha gente lo sigue pensando y es la realidad. Mm. Y el punto es que yo esa cuenta la volví a perder, perdí unos pocos miles ahí, luego metí más, luego acabé perdiendo todo otra vez. Y digamos que más o menos perdí la primera vez así de golpe, no sé si fue 5 o 7 más o menos. Buah. Pero eso no fue una pérdida, como decirte, muy grande para mí. O sea, a mí me hundió mucho, ¿vale? Pero lo que pasa es que aunque me hundiese, yo tenía un trabajo fijo y sabía que lo podía recuperar. Mi mayor problema vino cuando yo ya empezaba a ver como que no podía remontar todas esas pérdidas que había tenido, porque, a ver, me explico. Yo vi que perdí mucho dinero y lo dije, bueno, voy a empezar a meter poco a poco para volver a recuperarlo todo. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces, eso no me duró mucho. Yo me di cuenta que con 100 o 200 no iba a recuperar nada, porque al fin y al cabo los volví a perder. Y acabé haciendo la decisión más estúpida de mi vida, que, con perdón de la palabra, pero que es pedir un préstamo.
Ya, Yo pedí 2 préstamos, como si uno no fuera suficiente. Yo ya. pedí 2 préstamos instantáneos y acabé con 20.000 en el banco, básicamente, de no tener mucho dinero a tener 20.000. Y con esos 20.000 dólares ya sí que fui a por todas, digamos. Y esa palabra que has dicho, bueno, esa frase que has dicho antes, de si pensaba que iba a vivir del trading, en ese momento, cuando tuve ese préstamo de 20.000 dólares, que por cierto, esto lo compartí en mi Telegram y todo, porque había gente que ni se lo creía. Y yo simplemente fui al Sí, email, sí. porque sabes que uno de los préstamos fue con BVA, por ejemplo, que es un banco muy conocido de España. Eso no se puede falsificar, me Sí, sí, metería sí. en un lío si lo falsifico. Pero mucha gente no se lo creía en ese vídeo y yo, bueno, lo voy a mandar por ahí. Y el punto es que yo después de tener 20.000 euros en líquido ya para mí, yo dije, bueno, ya está, he perdido X dinero, pero yo con esto ya lo voy a recuperar todo. Y con este dinero aquí ya sí que fue donde empecé a conocer más las cuentas de fondeo. En ese momento la mayoría de empresas de las que yo tenía noción a día de hoy ya no existen. Y las que se han mantenido a día de hoy, si acaso son FTMO, The Fires y Capital, una que no sé si conozcas, Sí, pero como sí, sé que tú sí. no estás tan metido, pero por eso te digo. El punto es que las que estaban ahí, pocas se han mantenido. Y de esos 20.000 dólares que yo tuve en líquido gracias a los Mm, préstamos, pues en ese momento metí 10.000 dólares en... Si me es que cambio mucho entre dólares y euros, como estoy en constante sí, viaje, pues a veces claro. las cifras se me van. Pero el punto es que ahí 10.000 dólares los metí solo a cuentas de fondeo. O sea, cuentas de fondeo en el sentido de me voy a comprar, no sé, 4 de 50.000, 2 de 100.000 y así, como distribuidas solo para eso. Ya. Y luego ya unos 5.000 más o menos los invertí en servicios de Past Challenge, que no sé si te suene lo que es. Bueno, me suena porque vi tu vídeo. Vale, pues el punto para el que no lo sepa, hay mucha gente que tú le pagas y te pasan los challenges. Es decir, si tú tienes una cuenta de... Ahora los precios, más o menos, porque lo digo porque yo lo sigo usando, pero no lo recomiendo. Yo lo sigo usando porque yo me puedo permitir, oye, yo me meto 5.000 aquí, yo te pago a ti 3.000 o 4.000, pásamelas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo uso Sí, sí, porque me lo sí. puedo permitir, pero no se lo Claro, recomiendo a nadie. claro. Es una decisión de alto riesgo, es prácticamente como casi meterte un bot martingala. O sea, no es, Sí, no es sí, para sí. mucha gente. Yo lo hago porque puedo permitírmelo tener ese margen de pérdida. Ok, y bueno, el total que el punto es que después de que me pasaran todas esas cuentas, la única que me quedó fue una cuenta relativamente pequeña, que fue de 50.000 dólares con FTMO, que incluso busqué las credenciales. Bueno, no sé si tú has estado en FTMO, Sí, pero el punto es sí. que pues cuando te digan el tema de NFTMO, las credenciales y demás, traté de buscarlas porque hay algunas empresas, como sabes, todas son demo, hay Sí. algunas empresas que aunque tengan cuentas demo, tú puedes acceder a ellos y no se te borran, Ya. pero en ese momento no. Pero sin más fue así, me endeudé hasta un punto de deber unos 30.000 dólares porque eran Buah, qué 20.000 locura. del banco Sí. y cerca de 10.000 míos. Y ya está. Es una situación, yo lo veo una situación muy difícil y además una situación en la que tener la cabeza fría pienso que puede ser muy difícil y muy importante. La verdad es que tu historia es una historia reveladora, ¿no? Y es una historia que yo creo que le puede servir a mucha gente para ver que esto del trading no es tanto como nos lo cuentan. Y de hecho me gustaría enlazar esto con otra pregunta que tenía también para ti. Y es que después de tantos años y después de haber vivido bueno, todo ese proceso, ¿no? Todo ese camino, ¿piensas que el trading es una actividad fácil? Te lo digo porque o digamos que el mensaje que vemos en muchas redes sociales es que esto es una cosa facilísima, que se gana dinero dándole 4 clics al ratón y poco más. Y sin embargo, para mí es una profesión tremendamente complicada y exigente. Bueno, yo diría que el trading se hace más fácil cuanto más dinero tienes. No sé si ves por dónde voy. Sí, O bueno, yo lo he visto así, ¿eh? Yo empecé por cuentas muy pequeñas, luego cuentas relativamente grandes, porque yo en lo que es una cuenta real de broker, la más grande no ha pasado las 5 cifras todavía. Yo en real ya. no voy a Sí, decir que he sí. tenido 6 cifras todavía, pero 5 cifras sí. Pero el punto es que cuando tú tienes, bueno, yo primero me explico. Yo actualmente gestiono un capital
relativamente grande, de nuevo. Si ves mis vídeos sabrás más o menos por dónde, pero ahí Sí, sí que te sí. puedo decir que paso las 7 cifras, pero en muchas cuentas. El punto es que no tengo una cuenta yo que digas, esta es una cuenta de medio millón o de 1 millón en Suryer Trader, por ejemplo, que es una empresa que Sí, tiene de 1 millón. sí, sí. Pero el punto es que todas mis cuentas son pequeñitas, digamos. Las más grandes que tengo son de 200.000, un par. Luego, bueno, miento, creo que tengo tres. Sí, tengo tres. Luego tengo 100 distribuidas por ahí, luego de 50.000. Pero el punto es que como yo tengo muchas, digamos, a mí se me hace fácil en el Ya, sentido de que yo sé, por ejemplo, esta semana pasada lo compartí también. Yo dije, esta semana no sé si he quedado con de 5 cuentas, le he dejado en negativo, pero 2 en positivo. Y como yo puedo retirar en 2 cuentas, pues claro. para una persona que solo gestiona una cuenta, si está negativo, pues no hace nada. Pero yo como tengo varias, pues igual en estas puedo perder en 7 una semana, pero tengo una y con eso una retiro. Claro, Entonces para mí se me hace fácil y pongo así las manos como para hacer un stop en el sentido de que no quiere decir que sea fácil para todos, pero yo como tengo ya un mecanismo, digamos, de trabajo, a mí se me hace relativamente fácil. Y también, como decía antes, cuanto más grande sea tu cuenta, menos porcentaje vas a querer perder. Yo creo que es de lógica. Yo en una cuenta, ¿qué digo? Por ejemplo, una de 200.000, si yo sé que con 1% le saco 2.000 euros, mm, o sea, puedo perder 2.000 euros, perdón, yo arriesgo poco dinero. Y como claro, arriesgo poco dinero, a mí me da igual perder 5 operaciones seguidas que me va a ser lo mismo, ¿sabes? claro. Sí, Entonces, sí, sí. para mí es fácil cuanto más dinero tienes, diría que es mi respuesta. Pero en definitiva no es nada fácil, es algo que puede destruir vidas si lo haces mal. A mí me la destruyó y gracias a Dios que pude salir de eso, pero Mm, perfectamente podría no estar ahora mismo si no trabajé lo que trabajé y tuve la resiliencia que tuve en ese momento. claro. Pero en definitiva es eso. Sí, sí. Bueno, has hablado de resiliencia. En este sentido, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían, digamos, las habilidades imprescindibles para dedicarnos a esto? ¿O tienes algún top 3 de habilidades que tú crees que sin ellas se hace muy difícil el trabajar bueno, en esta profesión? Uf, no sé, ojalá haberla seguido en ese momento. No sabría decirte 3 habilidades puntuales. No sé si se podría considerar una habilidad, pero el hecho de poder aislarte y estar centrado en lo que tienes que estar, El foco, para sí, mí, claro. sí, sería una palabra, sí, foco. Ojo, no confundir con el mensaje de aíslate de todos y todos te están atrasando y vete tú solo. No quiero decir ese mensaje. Sí, sí, Pero yo soy una persona que francamente no tengo amigos. Yo tengo a mi pareja, que es mi mejor amiga, y, y otra persona, pero en sí soy una persona solitaria. Y yo creo que eso ha sido muy buena parte de la razón y el motivo por qué he llegado donde he llegado. Que no quiere decir una claro. persona, no quiere decir que sea una persona supremamente exitosa, no obstante sí que pienso que he llegado a un estilo de vida que poca gente puede decir que se lo da. Y Totalmente, más en la profesión en la que estoy. Es decir, yo totalmente. me pongo a pensar, yo por ejemplo, he trabajado toda mi vida, bueno, toda mi vida, en los años que trabajé, he trabajado en el sector de ventas. Yo he trabajado en puerta fría, que no sé si conocerás ese concepto, Totalmente, que porque yo además también me dedico al tema de la venta. No he hecho nunca puerta fría, por suerte, porque sé que es de lo más difícil que hay en venta y de lo más desagradecido. Realmente sí, es algo solo... De hecho, yo no creo que haya gente que se pueda dedicar durante mucho tiempo a la puerta fría, porque es realmente duro, ¿eh? sí, aparte te consume mucho. Bueno, para la gente que no sepa lo que es puerta fría, no sé si en Latinoamérica tienen otro concepto, me parece que sí, pero no recuerdo el nombre. Pero es que literalmente tú vas a un portal o un edificio donde vive mucha gente y tú tocas la puerta y le vendes algo. En mi caso era temas de energía, luz y cosas Totalmente. así. Entonces tú le tienes que vender un plan. Oye, te llamo porque la compañía me ha llamado para que te ofrezca tal cosa y demás. Y el tema, a lo que voy con esto, es que aislarte tanto, venir de trabajos en los que has pasado por tantas cosas negativas, como que todo te va forjando un carácter que es un conjunto de Sí, habilidades que te hacen llegar a de que si tú fracasas en algo no te va a importar, porque ya claro, cuando toca una puerta, pues todas las puertas te dicen que no y te mandan de paseo, te dicen que no quiero esto, te estás acostumbrado a ser un fracasado, básicamente. Y en el trading, como me pasó lo que me iba pasando toda la vida, pues claro. no tuve ningún problema. Igual me desvío un poco del tema ahora, perdona. No, 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 Porque
pero yo creo que lo has comentado con ese ejemplo, ¿no? Porque yo me quedo con, pues eso, con la resiliencia, me quedo con la persistencia, con ser organizado y además con, bueno, esa capacidad de sobreponerte al fracaso, ¿no? Porque al final que llames a una puerta y que te la cierren puede ser un stop loss. No sé si me explico, ¿no? Sí, es una Eh, muy buena analogía. claro, y es que además al final tenemos que ser conscientes que de la misma manera que en la puerta fría que te cierren la puerta es parte del negocio, en el trading que te toque el stop es parte del negocio. Entonces no hay que verlo como un drama, sino que ahí habría que verlo, pues eso, como algo consustancial, algo normal al negocio, ¿no? Hay gente que directamente hace un drama cada vez que le toca un stop y es una de las evidencias para mí más importantes de que esa persona todavía no está preparada, ¿no? ¿No? Y de hecho acabas de mencionar mi segunda habilidad, que la acabo de improvisar ahora a raíz de lo que has dicho, porque no había quedado en ello. Por eso he usado la palabra empresario o empresa, y diría que una de las habilidades que 100% tendría que... O sea, si yo crease un robot, digamos, que le tuviera que programar X cosa, Sí, esto estaría ahí 100%, y es la capacidad de ser un buen empresario. ¿A qué me refiero con esto? Y es que tú una cuenta de trading literalmente lo tienes que tratar como si fuera una empresa. Eh, Al menos lo veo yo así, ¿eh? Yo todo sí, el sí, conglomerado de cuentas que he ido adquiriendo, tengo y que sigo pasando y que sigo suspendiendo, porque yo muchas de las cuentas las suspendo, yo las trato como si fuera 100% un negocio. Es decir, yo sé qué porcentaje, no sé qué porcentaje le voy a hacer a la cuenta, pero lo que sí sé es qué porcentaje de la cuenta, de los beneficios que voy a retirar, van a ser para mí y cuáles se van a redistribuir en volver a capitalizar más cuentas de ese tamaño o de tamaños más bajos. Entonces, si tú tienes la capacidad de discernir mmm, que una pérdida no está mal y que una ganancia tampoco es que necesariamente esté muy bien, yo creo que claro. vas por muy buen camino. Claro, sí, sí. Yo, vamos, coincido totalmente contigo. Y bueno, hablando de dificultades bueno, y de que la verdad es que el camino de un trader no es un camino de rosas, porque al final cuando no nos enfrentamos con una adversidad es con dos. En los Mm. últimos meses hemos tenido, la verdad, que bastante movimiento en el mundo de las cuentas de fondeo. Y bueno, y de hecho hemos visto como muchas empresas de cuentas de fondeo, pues o bien han tenido graves dificultades o directamente han cerrado. Entonces, como tú te considero un gran experto en este mercado, porque al final para mí las cuentas de fondeo es un mercado más dentro de lo que es el mundo del trading. Bueno, me gustaría que nos compartieras un poco tu impresión y hacia dónde crees que puede ir evolucionando pues este mercado. Bueno, yo no sé si un experto, pero yo lo que sí que me catalogaría es como una persona que lleva 4 años netamente viviendo en las empresas de fondeo. Por ende, yo pienso que sé de lo que hablo cuando hablo de empresas de fondeo. Por eso la mayoría del contenido de mi canal va dedicado concretamente Claro, a empresas de fondeo. sí, sí, Bueno, de hecho tengo hasta lo que hasta cuando yo lo creé era el único curso que existía de empresas de fondeo, porque mucha gente lo que sí que hacía era hablar de una en particular o promocionar alguna. Yo desde que estoy diría que he probado más de 20 empresas de fondeo, al menos directamente, y luego con más gente, con el tema de gestión de cuentas y así, que yo no gestiono, no vendo servicios de gestión ni nada, yo no vendo absolutamente ningún tipo de servicio, ujú, pero, pero digamos que en la parte privada mía yo sí que trabajo con gente que, pues, que lo hace, ¿no? Entonces, debido a todo eso he conocido muchísimas empresas y yo, después de pasar por tantos malos ratos con muchas de ellas, no sé si pondría como que las empresas de fondeo son una salvación, pero sí que pondría que es la evolución. Bueno, Miguel, yo pienso que el tema de las empresas de fondeo va a ir a regularizarse mucho más. De hecho, no ha tardado mucho en venir ya el tema de los brokers que están con las empresas de fondeo ya propias. Bueno, que no son empresas de fondeo per se, sino que son una rama dentro de los brokers. Véase, por ejemplo, que Axi ya tiene el programa de Axi Select, Oanda ya ha sacado también una rama de cuentas de fondeo de ellos.
Y entonces yo pienso que van a ir más por ahí los rumbos. No obstante, yo creo que, no sé, lo que no sé más bien es si eso va a ser más bueno que malo, porque pese a que vayan a estar ya en brokers regulados, pienso que las normas van a cambiar. Yo, por ejemplo, Axis Select es un programa que está bien, yo lo recomiendo, pero es como muy a largo plazo. Y luego Mm, el del otro broker, que es Oanda, sí, no me convence del todo porque tiene un drawdown que te persigue. Entonces, sí, como que está bien, tiene que haber menos monopolio con el tema de las empresas porque aunque hayan muchas, todas aglomeradas, ninguna está regulada. Entonces, para mí el monopolio está en que como ninguna está regulada, pues ahí hacen lo que quieran. claro. Y yo personalmente he tenido solo en impagos de cuentas de trading, o sea, de fondeo, a ojo, yo creo que he tenido unos 40 de Buf, impagos que no me hayan pagado. Entonces, yo sé que eso en un broker lo más normal es que no te pase, porque ya te vas a temas judiciales o lo que sea claro. pertinente. Entonces, por ese lado, yo estaría más tranquilo. Pero, pero sin más, diría que el futuro de así de las profit van a ir más por el tema de brokers. Que ojalá me equivoque y que se acaben regularizando más las que están ya, ¿sabes? Pero yo pienso que va a ir por ahí. Mi humilde opinión, vaya. Sí, a mí, sin ser un experto ni muchísimo menos, lo que sí me da la impresión de un tiempo a esta parte es que se están profesionalizando más, si es el término más adecuado, pero sobre todo lo que me da la sensación es que cada vez las normas que nos imponen, digamos, estas casas de fondeo, entre unas y otras cada vez se van pareciendo más, cada vez son más restrictivas o incluso en el peor de los casos son poco concretas, queda mucho a la divagación o a la interpretación que quiere hacer en un determinado momento, digamos, la prompt film, ¿no? Entonces, claro, tú has dicho que te han dejado en impagos una cantidad muy importante. El problema que yo veo más allá de la cantidad es que no eres el único. Estoy seguro que habrá mucha gente como tú. No está claro, bueno, incluso llevé a un chico a mi canal que de Funded Trade le había negado $25.000 y además por algo que era ilegal. Pero bueno, ya se ha visto que la empresa de Funded Trader ha caído, ahora ha vuelto a subir, pero no creo que nadie se vuelva, o la mayoría no creo que confíe en ella. O sea, esto Ya. al menos es lo bueno que puede hacer la mayoría de creadores de contenido, es que cuando una empresa estafa y que sea algo tan descarado como lo de Funded Trader, es que le caigan unos cuantos palos encima o sea, no solo de mí, sino de otros canales que se les vengan encima. Entonces eso está bien. Pero también algo muy importante que has dicho y es que algunas, aparte de que ponen reglas un poco más comprometedoras que otras, es que dejan algunos temas en el limbo. Me explico. Hay empresas que, por ejemplo, te dicen, o sea, te ponen las reglas, pero luego si tú lees el tema de términos y condiciones, como pueden ser en empresas como bueno, es que no sé si puedo decir nombres en tu canal, no sé si te moleste. No, no, por mí te puedes, vamos, siéntete libre de decir el nombre que quieras. Ah, No, vale. no tenemos ni compromisos ni afiliaciones con nadie. Ah, bueno, yo por ese lado yo te digo que está muy bien, que no tengas compromiso con ninguno. Yo de hecho, si te fijas en mi canal, hablo como de 20 empresas. Y en Sí, sí, general, sí. la gente piensa que porque igual hablo mucho de la empresa de fondeo instantáneo, que tengo un contrato con ellos, pero no. Es decir, por eso yo puedo hablar de Funded Next, FTMO, Claro. de Fire, de lo que sea. Pues el tema es que, por ejemplo, en empresas como una que no tiene tanta fama, que era Aquafunded, hay algo como que no te dice del drawdown, pero que si te vas a los términos y condiciones, sí que te lo dice, pero claro, es muy poca la gente que se toma el tiempo de irte a la pestaña y leerte todo eso, porque estamos hablando que igual son 247 páginas. Y yo como soy un friki, yo siempre que me voy a una empresa lo cotilleo. No te digo que me lo voy a leer todos, porque, porque te estaría mintiendo, pero yo soy muy fanático de leer todo lo posible. Claro. No soy alguien que sea extremadamente, digamos, quisquilloso con leerlo todo, pero sí que me gusta saber dónde meto mi dinero, digamos. Pues la verdad es que te entiendo perfectamente y además hasta cierto punto me veo identificado porque también soy de los que me gustan, bueno, me gusta leer donde me meto y sobre todo si hay dinero de por medio y además es que yo creo que lo debería de hacer todo el mundo porque
Es que si no te estás vendiendo, vamos, estás vendido. Van a hacer contigo lo que quieran, que ya de por sí lo hacen, pero es que encima, si te lo han dicho, el dicho entre comillas, pues que todavía es más sangrante. Esto además me da pie a hacerte otra pregunta, y es que en este ecosistema, ¿no? De cómo está hoy por hoy las empresas de fondeo, a un chaval que nos estuviera escuchando, ¿le recomendarías empezar en este mundo acercándose a las empresas de fondeo? ¿O piensas que podría haber un roadmap diferente y que podría ser, aunque el fin fuera, o la meta fuera ese, la empresa de fondeo, pero no sé, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que aquí me voy a ganar mucho odio de mucha gente, pero yo voy a ser totalmente franco como soy siempre. Yo, a alguien que está empezando, sí que le recomendaría una empresa de fondeo. ¿Por qué razón? Sencillo. Tú metes $1000 a un broker, depende del apalancamiento que te ofrece, claro está, pero lo puedes perder todo en cuestión de segundos. Es muy sencillo Totalmente. que tú pierdas $1000. Es supremamente sencillo. Sí, Alguien que no sabe está metiendo X lotes, no se entera que hay una noticia, eso empieza a subir, él está bajando y adiós. Es supremamente sencillo perder dinero. Si tú te vas a una cuenta de fondeo muy pequeña, claro, te estoy diciendo una cuenta muy pequeña de $10.000, que te cueste 100 o 90 o 60, depende de la empresa que la compres, pues ahí sabes que vas a tener unas reglas muy sencillas. Si te pasas de 5% diario, adiós. Si te pasas de 10% total, adiós. Si operas noticias en alguna empresa, adiós. Entonces, va a coger unas pautas que realmente luego sí que le van a servir en una operativa real. No te digo que igual si le funciona bien en una empresa de fondeo le vaya a funcionar en un broker. Me refiero a las pautas que te da. Y es que para mí arriesgar más de 5% en un broker real para mí es una tontería. Entonces yo ese hábito, digamos, lo cogí de las empresas de fondeo. Y también diré que objetivamente no soy una persona imparcial aquí. Y es que os tengo que recordar que yo soy gracias a las empresas de fondeo, soy quien soy hoy en día. Entonces, quiero decir que con esto no toméis como mi opinión como la más objetiva posible porque francamente no lo es. Yo si digo que vivo de las empresas de fondeo, lo que voy a recomendar son las empresas de fondeo. Pero ojo, yo siempre recomiendo diversificar. Yo aunque esté en empresas de fondeo, yo tengo en mis brokers, uso Axi, uso algún otro broker más y trato de diversificar lo más posible. Pero si estoy empezando o si claro. alguien está empezando y me dice, oye, en Enigma, tengo $1000 para meter. Yo te diría, oye, cógete 100, métete a esta cuenta de 10.000 en FTMO, cógete otros 100, vete a otra de Fires, cógete otros 100, Funded Next y ya está. O sea, no le diría tres, pero me refiero, si quiere empezar a moverlo, ¿sabes? Claro, sí, pero por ejemplo, imagínate una persona que dispone de un pequeño capital, como estamos hablando, y bueno, y diversifica en, bueno, 3, 4, 5 cuentas de fondeo de diferente capital y de diferentes empresas, ¿no? Pero claro, para operar esas cuentas necesita un método, necesita una estrategia. Entonces, ¿tú cómo has llegado, digamos, a ese método? Es decir, ¿has tenido un mentor? ¿Has tenido una formación? ¿Has tenido o eres autodidacta? Porque claro, desde mi punto de vista, que yo, claro, yo soy muy cuadriculado en este sentido porque me dedico a eso, me dedico a hacer backtest, a analizar, a sacar sistemas, etcétera, etcétera. Pero claro, me da la sensación que hay mucha gente o que hay alguna gente que se mete en las cuentas de fondeo y después cuando está delante del panel del MetaTrader, de lo que use, del CTrader, etcétera, bueno, pues compra o vende, pero a lo mejor no sabe ni lo que está comprando, ni lo que está vendiendo, ni el riesgo que está asumiendo, ni nada. Entonces, también te quería preguntar un poco a ti en ese proceso tuyo, ¿cómo fue? Bueno, diría que yo tuve mucha suerte y mucha mala suerte, porque no sé si recuerdas cuando estaba hablando de los miles que perdí con el tema de los Sí, préstamos, dentro de esos miles yo fui medianamente inteligente en el sentido de como no lo metí todo a empresas
y a pasar, y a la gente que me pasaba las cuentas, invertí ponte que unos 3, más o menos, 3 punto algo en servicios de mentorías y de cursos. Que de nuevo, en ese momento no había la super mega exposición que hay ahora de cursos. Ahora tú levantas una piedra y hay un mentor o un formador o como se llame. Sí. Pero en ese momento no había tantos. Y lo que pasa es que los que habían no eran baratos. Entonces yo, ponte que igual cogí a 3 o 4 personas y de ahí me fue cogiendo X conceptos que, como te digo, no, si yo pago un curso entero, no me voy a quedar con todo el curso, eso lo tengo seguro, pero quizás me quedo con una cosa. Entonces, con esa cosa, luego yo veo otro curso y me quedo con otra cosa. Y luego veo otro curso y me quedo con otra cosa. Entonces, yo todo eso voy haciendo una pequeña montañita, que eso poco a poco igual me ha ido formando una estrategia personal. Y lo que pasa es que yo actualmente tengo 6 estrategias, las cuales son 3 principales, 3 que son más secundarias y alguna otra estrategia más, pero no la cuento entre las 6 porque no le doy tanto uso, francamente. Pero digamos que tengo 6. Y yo todas las estrategias que tengo, ninguna ha sido creada en base a mí. Yo no soy ningún genio, ni soy nadie que sea exageradamente bueno creando estrategias. Simplemente yo sé coger las cosas buenas de una y adaptarlas a otras. Entonces, en el tema de formaciones, yo diría que para alguien que está empezando, mmm, sí que pagaría una formación, aunque sea barata. Pero yo sí que pagaría aunque sea una, ¿sabes? No, Sí. no soy de esas personas que prejuzgan tanto el tema de los cursos o no. Yo no vendo ningún curso ni nada, pero yo siempre he dicho que si no fuera gracias a la cantidad indecente que me gastan en cursos, no sabría ni un 10% de lo que sé. Es Claro. decir, por ejemplo, yo al igual que tú, tenemos canales en YouTube y subimos contenido del trading. Pero quizás sabemos que no subimos tantísimo contenido referente a estrategias personales, porque al fin y al cabo es de lo que, bueno, no sé tú, ¿vale? Yo hablo en mi caso, pero yo gano dinero con mis estrategias, entonces si las subo, y esto, de hecho aquí quiero contarte una pequeña anécdota muy mala, negativa hacia mí respecto a eso, Vaya. y es que yo subí una estrategia de GBP-JPI en mi canal, que es un vídeo pues que vio mucha gente, y luego mucha gente empezó a usarla, y yo no voy a decir la empresa, porque ya me lo han preguntado, pero yo tengo una empresa que tengo una cuenta, bueno, tengo 2 cuentas en esa empresa en live. Yo siempre que te hablo de que tenga que es cuentas, hablo de que las tengo en Sí, live, sí, ¿vale? sí, No, sí. no, no pasando fases. Que también tengo pasando fases, pero bueno. El tema es que en esa empresa yo esa estrategia era la que más usaba. De hecho, casi la tenía predeterminada solo para esa estrategia. Y el tema es que me llegó un email de que supuestamente yo estaba copiando operaciones a otros traders, o sea, que estaba Claro, haciendo copy trading, ¿sabes? claro. Entonces, claro, imagínate la cara de, con disculpas, estúpido que se me quedó al ver que me están acusando a mí de usar mi propia estrategia porque la subí a Claro, YouTube, ¿sabes? claro, Entonces, sí. esto es por el tema por el que yo, bueno, uno de los tantos por el que yo no quiero vender estrategias mías ni nada. Es porque, al fin y al cabo, yo vivo gracias al trading. Yo no vivo ni de cursos de trading, ni de grupos de señales, ni cosas premium, ni esas cosas. Que está bien si tú vendes, yo no tengo ningún problema en eso. O sea, yo soy cero crítico. Yo cuando hablo de diversificar, incluso diversificar en cursos me parece inteligente. Igual yo soy tonto por no vender y no estoy diversificando en ese aspecto. Pero el tema es que me llegó ese email y claro, me quedé con cara de tonto. Y luego cuando yo quiero subir estrategias, pues ya tengo que darme a mí o mentalizarme más bien de que va a ser una estrategia que no voy a poder usar en la mayoría de empresas. Y igual me tengo Claro. que meter pues unos miles más a Axi, que es el broker que uso, y ahí ya operarlas manualmente con mi dinero y así yo sé que nadie me Claro. va a acusar de eso. No sé si entiende más o Sí, menos por sí, dónde voy. te entiendo perfectísimamente y además yo soy tremendamente pudoroso a la hora de pedir, ¿vale? Y sin embargo, en las redes sociales la gente lo que hace es pedir, pedir y pedir además sin saber las consecuencias, ¿no? A mí se me asemeja un poco como a eso, a un agujero negro que le eches lo que le eches siempre va a pedir más. Yo he visto en tu canal precisamente algunas de las estrategias que has compartido y después, bueno, pues uno va leyendo los comentarios y la gente lo único que pide es y otra, y darnos también la del oro, y darnos también la del no sé qué, y darnos Sí, también la del no sé cuánto. Y claro, sí, llega un momento que a mí también me daban ganas de decir, oye señores, que es que este caballero se gana la vida con eso. Y el dar esa información no solo no tiene por qué, a ver, entiéndeme, sino que es que además le puede suponer
un daño económico importante. Entonces, claro, yo creo que es que hay mucha gente que realmente no sabe cómo funciona este negocio bueno, y que tú a lo mejor pues ganas mucho más dinero usando tu estrategia que vendiéndola, que haciendo copy trading, que como tú dices, yo lo respeto todas las opciones siempre y cuando sean honestas, ¿no? Sí, sí, está Pero, claro. pero claro, yo leía esos comentarios y era como decir, pero bueno, este personal no se da cuenta de lo que está pidiendo. Y claro, y ahora que comentas eso, pues creo que es muy importante lo que has dicho, porque mucha gente no sabe que las empresas de fondeo, pues incluso entre diferentes empresas a veces se pasan información de este tipo. Sí, sí. La propia empresa, por descontado, que va analizando a los diferentes traders y cuando ven que un determinado grupo de traders entra en la misma posición a la misma hora, en el mismo momento, pues ya llaman la atención. A mí también me lo han comentado alguna vez cuando me piden también que les dé algún robot o que les dé alguna estrategia. Y yo siempre lo digo, oye, usadlo bajo vuestra responsabilidad porque sé que este tipo de cosas ocurren. Y claro, lo que no quiero es que después también encima pues le vengan a uno un poco pidiendo explicaciones de que le han podido cerrar una cuenta que le ha costado pues, mucho esfuerzo y dinero porque hacía copy trading. Entonces, creo que son esos detalles los que la gente no conoce y se dejan cegar porque pues han cogido una cuenta de XK, ¿no? Sí, sí, está claro. Bueno, y aparte de eso, hay mucha gente que sí que es cierto que igual algunos se pueden molestar, pero es la realidad. Algunos sí que son un poquito descarados porque te piden muchas cosas. Y yo al fin y al cabo, yo sigo subiendo cosas porque a mí no me molesta. Pero claro, luego ya subo X estrategia y me llega ese email, pues ya me entra no sé llamarlo temor, miedo, como lo quieras, de que me pueda afectar a más. Porque a mí, pues gracias a Dios, la cuenta era pequeñita, era de 100.000. Bueno, pequeñita dependiendo para quién, porque Claro, igual para depende. alguien 100.000 Claro. puede ser mucho. No quiero que penséis ni que tengáis una imagen de que yo soy multimillonario ni nada. Yo, pues gracias a Dios, me gano la vida muy bien, pienso que tengo un estilo de vida muy por encima del promedio, pero no estoy en un nivel que tú digas es increíble. Sí, sí, sí. Pero el tema es que si yo veo que una parte de mis ingresos se puede ver afectada por subir estrategias mías, pues ahí ya sí que me echo un poco para atrás. Entonces, por ejemplo, yo tenía pensado subir 2 estrategias. Y el tema es que yo no subo estrategias te subo esto en 5 minutos y ya está. Yo a cada estrategia que he subido, luego le he hecho un directo de 4 horas y está todo ahí. No es eso, no es como Sí, sí, sí. X canales de trading que realmente son funnel de ventas, porque te dan algo, luego ves algo y para verla completa tienes que pagar X cosa. Y lo mío está íntegro. Y mucha gente también, aparte de ser un poquito descarada, como he dicho antes, no sabe lo que significa tener una estrategia rentable. Y yo te voy a compartir esa reflexión y tú me Totalmente. dices qué opinas. Sí, Tú me sí. dices qué opinas, ¿vale? Yo subo esa estrategia y esa estrategia genuinamente a mí me ha hecho pasar muchas cuentas. Te estoy hablando de la de GPJPI que tengo en el canal. Ponte mínimo unas 6 7 habré pasado esa estrategia fácil. Y luego con esa estrategia, la cosa que ha dado este mismo año, te voy a dar datos realistas, ¿vale? Desde diciembre hasta hasta la primera semana de febrero o hasta la última de enero, no recuerdo bien, hizo casi un 20 algo por ciento de rentabilidad. O sea, tú sabes que una estrategia Es que te una dé 20 algo locura. es mucho. Y eso está que vosotros podéis ver el directo y analizarlo en vuestro trading view, donde sea que analicéis, y lo comprobéis para que veáis que no son datos míos. 20, es que tengo por ahí la cifra porque lo hice hace nada para un vídeo que iba a hacer, pero 20 algo. Y el punto es que es una estrategia de un 1 a 2. O sea, que no es lo mismo hacerte un 20 algo por ciento de una estrategia que te dé un 5-1 que de una que sea un 1 a 2, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver. Totalmente. Entonces, si tú entras a usar esa estrategia justo a partir de diciembre, que fue cuando empezó a tener esa rentabilidad absurdamente alta que no había tenido nunca, pues tú vas a decir que es la mejor estrategia del mundo. Pero si claro, tú luego empiezas cuando empezó a ir mal, que fue a finales de febrero, que no sé si tuvo una racha de 6 o 7 SL seguidos, pues tú pensarás, esta estrategia no vale para nada. ¿Sabes? Entonces la gente por un corto periodo de tiempo ya descarta la estrategia o piensa que es la mejor. Entonces Sí, no, no, sí. no, Y no es además, coherente. y además te digo más todavía, incluso se puede dar una tercera opción, y es que digan, claro,
no me funciona porque se ha escondido algo. También. Porque a mí me lo han dicho. Y digo, pero macho, te la doy como te la doy. Aquí el problema, desde mi punto de vista, es que, a ver, la gente lo que debe de entender es que, primero, las estrategias tienen rachas. Y hay rachas ganadoras, rachas perdedoras y los drawdowns son inherentes a cualquier estrategia. Pero es que además las estrategias son a ver cómo decirlo, es que una estrategia tiene fecha de caducidad, ¿vale? Hay muy pocas estrategias que hayan funcionado durante mucho tiempo. Y además me atrevería a decir algo más todavía, y es que las estrategias que normalmente se sacan por minería de datos, por fuerza bruta, etcétera, suelen tener una fecha de caducidad todavía más estrecha. A ver, yo tengo estrategias que, como tú has comentado, pues también tienen unas rentabilidades muy importantes, y de hecho son estrategias que yo tengo en cuenta real, que tengo en Darwin, que tengo en cuentas que hacemos copy trading, porque bueno, tocamos muchos palos, vamos a decirlo así. Pero Bueno, eso está muy bien. sí, pero todas estas cuentas llega un momento en el que entran en un drawdown. De hecho, una de las métricas que yo analizo cuando estoy trabajando una estrategia es el Z-Score, que lo que de hecho hay un vídeo en el canal precisamente de este parámetro, que lo que te dice más o menos es si la estrategia se mueve por, digamos, rachas ganadoras perdedoras de cierta entidad, o si las operaciones ganadoras y perdedoras no se agrupan. Y además analizo la máxima racha ganadora y la máxima racha perdedora que ha tenido en el histórico que estemos trabajando, que ha tenido la estrategia. ¿Por qué? Porque psicológicamente ayuda mucho, o al menos para mí es así, el decir, bueno, en mi estudio de esta estrategia, la máxima racha negativa han sido de 7 operaciones consecutivas perdiendo. Si tú estás con tu estrategia y dices, joder, macho, ha tenido 4 operaciones perdedoras seguidas, esto es que ya no funciona, que no. Si tú tienes ese tipo de estadística en tu mano, pues dices, no, el sistema está dentro de lo esperado, no se ha salido de ningún parámetro, y lo que tenemos es que tener confianza en la estrategia, porque además por eso la hemos trabajado, hemos hecho un backtest, etcétera. El problema es cuando a ti te regalan una estrategia que no, que lo digo tanto de tu tipo, digamos, enigmatic, como a lo mejor del mío, que es de más tipo analítica, vamos a decirlo así. La tuya es un poco más discrecional, voy a decirlo así a grandes rasgos. Pero el problema es que tú la regalas, y la persona a la que se la regalas no sabe ni cuáles son las señales de entrada, ni por qué entra así, ni por qué sale, ni cuál es la estadística que tiene esa estrategia. Ni se ha preocupado él en hacer un backtest, aunque sea un backtest así a mano, ¿sabes? Entonces, claro, Sí, sí. tiene un desconocimiento tan amplio de la estrategia, que en el momento en el que se encadenan 2, 3 pérdidas, o hay un mes que no es tan positivo como él esperaba, pues ya dice, esto es una... Bueno, me han estafado, esto no funciona, no me han contado algo, o directamente también hay personas que dicen, pues que esto no es lo mío porque no sé cómo aplicarlo. Pero desde mi punto de vista creo que hay un problema de eso, de desconocimiento. No, y aparte de todo lo que has dicho, con lo que más me quedo es con el tema del tener un seguimiento de la racha tanto negativa como positiva. Fíjate que es algo tan sencillo. De hecho, yo estaba hablando bueno, con un suscriptor concretamente, que me tiré como 2 horas hablando con él, porque tenía una duda sobre una estrategia. O sea, en la conversación, a mí, no sé, a ti,
a mí me habla mucha gente y me cuenta sus estrategias así medio resumidas y me dicen qué opino de ellas, ¿no? Porque ya una vez lo he hecho y pues la gente, como se lo hice a Claro. uno, Sí. muchos me preguntan y yo respondo cada vez que tengo tiempo. Que por desgracia no es tanto porque pues, no tengo mucho tiempo, pero cada vez que puedo lo hago. Y el punto es que con este chico me contó muy ilusionado que tiene una estrategia muy buena porque había pasado una primera fase en una empresa, no sé si era Funded Next o MyFundedFX, una de estas dos, y le dije, a ver, pásame un backtesting de, aunque sea del último año, y me dijo, ¿Cómo? no me acuerdo, o sea, me dijo, yo le dije, pásame un backtesting del No, último sí, año. sí, sí, perdona, te he entendido. Digo que él Ah, diría, como ¿cómo? él ¿Un dijo ahora qué? sí. Vale. No, no, sí que sabía lo que era, joder, ojalá que no. Pero lo que me dijo fue, me dijo, ¿para qué? Si ya he pasado esta fase. Y yo no le respondí nada, ni me metí en mensaje, porque en Instagram tú sabes que si no te metes, a él no le sale que lo has visto. Dije, bueno, no me voy a meter por si acaso me está vacilando algo y va a borrar el mensaje y luego me va a poner otra cosa. Y luego me metí a los 20 minutos y seguía ahí. Y le dije, tipo, pero a ver, tú sabes que por pasar una fase no quiere decir nada, ¿no? Que al fin y al cabo solo son 10%. Y me dijo, no, pero es que con que me valga para retirar dinero ya me vale. Y le dije, pues tendrás que sacarle una racha negativa, positiva, saber cuánta es la máxima exposición que ha tenido en los últimos 5 años al menos, y así. Pero no, que él estaba con la cabeza de me ha hecho pasar la Ya, fase, y ya le he está. hecho un 10% y le voy a retirar 10.000 y ya está. Sí, Y claro, esa es la mentalidad que se tiene a grandes rasgos de un trader promedio. Y de hecho, algo que choco contigo, en el sentido de lo bueno, quiero decir, es que yo soy una persona que no es tan técnica. sí. La mayoría de mis estrategias tienen mucho análisis detrás, pero concretamente la de GBP-JPI no la tiene. Esa es muy sencilla, es muy mecánica. Al fin y al cabo es coger máximos y mínimos del día anterior, de entre las 9 y las 11 hora España. Bueno, ahora que he cambiado el horario no, pero más o menos lo mismo. Pero la mayoría de mis estrategias tienen un trasfondo de acción de precio, algunas son más tema, como te digo, más tirando por institucional, o sea, es que no, digamos que no todas parten de la misma base, Sí, ¿me sí. entiendes? Pero tú, por ejemplo, que usas programas como Strategic One, si tú pasaras una semana en mi operativa, dirías, ¿este chico qué hace? Porque yo, mi trading trato de que sea lo más simple posible. Yo no uso indicadores, no uso ningún, no sé, MACD, RSI, no uso nada, literalmente. Bueno, en algunas sí, pero no soy para nada de tecnicismos en el trading. De hecho, yo considero que cuanto más simple sea, mejor. Y esto lo empecé a pensar no desde hace mucho. Yo se lo empecé a pensar desde un par de meses después que acabó de la pandemia, y es que yo conocí a un trader, bueno, que a día de hoy también lo conozco, y es que opera solo con soportes y resistencias en US 30. Y opera solo con soportes y resistencias, y yo lo empecé a conocer a él a raíz de Discord. No sé si conozcas Sí, la plataforma sí, esta. sí, sí, sí. Pues en Discord, para la gente que no lo sepa, casi todas las empresas de fondeo, digo casi todas porque hay alguna que no, pero tiene una sección que es de pagos, ¿vale? De payouts. Y ahí es donde los traders comparten su certificado de la empresa que lo ha pagado. Por ejemplo, en FTMO, que creó Discord hace unos cuantos meses, la empresa no lo tenía, o no sé si me estoy confundiendo, creo que sí. Pero bueno, el punto es que todas las empresas tienen ahí eso. Y yo era muy cotilla en el sentido de cuando alguien ponía, he hecho un retiro de 57.000 dólares, por ejemplo, o de 15.000, yo le hablaba a esa persona y no le pedía su estrategia ni nada. Simplemente lo que le preguntaba era en qué se basaba. Por ejemplo, si estudias y operas ICT, por ejemplo, si estás en el tema de Smart Money y así. Sí, sí. Entonces yo era muy de preguntar. Y con ese chico, que no sé cuánto retiro, yo no me acuerdo, pero hizo un retiro grande, porque para que yo le hablara tenía que ser un retiro de más de 10.000, eso seguro. Y me dijo que no, que operaba con soportes y resistencias, y yo pensaba que, bueno, me habrá dicho eso como para quitarme de encima, ¿no? Como para que no sea pesado y le pregunte cosas. Pero luego fue muy amable, porque no sé si te ha pasado a ti, pero yo la mayoría de gente que conozco que de verdad ha ganado dinero fuerte en trading suele ser muy amable. Yo no he conocido gente que sea muy agrandada. Pues mira, muy Eh, amable y además muy, discretos no es la palabra, sino muy, muy llanos, muy de andar por casa, no gente que se dé humos, no gente, no, no, todo lo contrario. Sí, pues mira, y es que es algo que coincidimos todos, es la realidad. Yo he conocido gente que gana mucho dinero, mucho más que yo, y es la persona más tranquila del mundo. Y ese chico no me compartió toda su estrategia, ni mucho menos. Aparte, hablaba inglés y yo
no soy bilingüe 100%, pero pues me defiendo con el inglés. Y pues traté de hablar con él entre con traductor, entre que yo lo entendía y demás. Y el punto es que él opera soportes y resistencias, no Sí, opera absolutamente nada más. me lo creo. Tampoco, tampoco te voy a decir que es como que llega a este doble techo y vende, no es así. Sí, Pero ponte que un 80% es solo soportes y resistencias. Y desde que yo vi que un tío hacía retiros fuertes, solo con soportes y resistencias, a mí se me cayó toda la cara, en el sentido de sí. que ya no voy a criticar nada. Yo nunca he sido alguien muy crítico ni No, nada, no, yo lo supe todo. pero te entiendo además perfectamente porque, no solo te entiendo, sino que coincido contigo y de hecho yo, bueno, por si alguien no lo sabe, yo doy una formación, colaboro con una empresa y doy una formación de trading, ¿no? Y una de las cosas que cuando le digo a los alumnos más les choca es que una estrategia cuanto más simple, mejor. Si en vez de Claro, tener tres reglas de entrada, tiene dos, mejor. Y si puede tener una, mejor todavía. O sea, de hecho, uno de los parámetros que yo suelo analizar es el complexity. El complexity en Strategy One te da una medida de la complejidad de la estrategia en base a los grados de libertad que tiene la estrategia. Bueno, pues si yo tengo varias estrategias, me quedo con la que tenga un complexity más bajo, porque al final en esto del trading, o por lo menos en la creación de estrategias, menos es más. Y cuanto más simple, más robusta es la estrategia y además menos riesgo tienes de caer en el overfitting, por ejemplo. Entonces, está claro. o sea, coincido, pero de todas, porque además es que lo veo. Y después eso, mmm, hay gente que es muy generosa y yo también he tenido la suerte de coincidir con más de una de estas personas y que, bueno, incluso a veces son tan generosos que te están diciendo cosas que porque tú todavía no has llegado a ese nivel, no terminas de entender, pero después no sé si te ha pasado a ti, que pasa algo de tiempo, vas madurando lo que te han dicho y dices, madre mía, pero si este hombre lo que me ha dicho esto vale dinero, ¿no? Sí, sí. Que hay gente que con muchísimo menos ha montado una mega academia de hazte millonario en 3 días y cómprate un Lambo. Sí, pero paradójicamente también existe la contraparte que es todo lo contrario. Es decir, está la parte que, como tú bien dices, que te dan cosas que tú puedes pensar que valen mucho dinero y te las da gratis. Esa es la parte buena. Pero también hay mucho contenido que está en Sí, YouTube de que, por ejemplo, no te digo nadie en particular porque yo soy una persona cero polémica, de hecho yo no hablo de nadie, yo no tengo contacto con ningún creador de contenido, ¿no? Porque me gusta estar pues aislado, ¿no? sí, En mi sí. esquinita, por así decirlo. Pero hay muchos contenidos que se actan de decir, yo esto lo podría vender en un curso o esto está valorado en 2000 pero te lo doy, ¿sabes por dónde voy? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, Sí, sí, y, porque y yo, además es que lo vemos todos los días, ¿no? sí, Lo y que yo veo pasa es, más esa parte que la otra. sí, lo que pasa es que tú a lo mejor también me entiendes porque también vienes del tema de la venta. Yo es que ese tipo de contenido no lo veo como un contenido de formación, yo lo veo como un embudo de ventas directamente, Sí, ¿sabes? está claro. De hecho, para alguien que tenga mínimos conocimientos sobre marketing, siempre es igual. Sí, O sea, siempre usan el mismo dogma para empezar a ese funnel, ¿no? sí, y bueno, y no me malinterprete, a mí me parece muy bien que el que quiera, pueda y tenga el conocimiento, pues, oye, pues el tiempo de cada cual, pues tiene su valor y cada cual Sí, claro. se lo pone y si la gente está dispuesta, pues que lo pague y me parece fantástico. El problema es cuando se cobra por una información que está también libremente disponible en muchos sitios, ¿no? Y que cuando ya has pagado y te la dan, dices tú, uff, pues esto no era lo que me esperaba. Pero bueno, tampoco me quiero yo meter mucho en este tipo de jardines. Lo único que, como siempre he dicho yo, mientras lo que se haga sea honesto,
y no se engañe a nadie, pues me parece fantástico. Bueno, pues nada, si acaso por ir cerrando esta conversación, que la verdad que para mí está siendo una delicia, eh, solo te quería ya preguntar cómo y dónde o o dónde te verías dentro de 5 años. ¿Cuál sería tu proyección? ¿Dirías en el cúmulo total de todas las áreas de mi vida o más en el tema del trading No, no, en el o- tema del trading. Me refiero un poco al ámbito de la conversación. ¿Dónde te verías en el ámbito del trading dentro de 5 años? En este ambiente de cambio que creo que estamos viviendo también con las cuentas de fondeo, por ejemplo, y todo esto. Yo me veo exactamente igual a como estoy. Quizás con, no sé si con un cero más en el cúmulo total de mis cuentas o con mucho más capital, pero me veo exactamente igual. Es decir, yo cada vez que voy haciendo más retiros, lo voy diversificando más al broker. Cuando pierdo cuentas, sigo creciendo. Entonces, para mí va a ser igual. Como es un modelo de negocio, porque para mí es un modelo de negocio, la diversificación en el trading, va a ser igual para mí. Es decir, yo disfruto mucho haciendo lo que hago, francamente. Entonces yo en unos años me veo de pudiendo rentabilizar más aún el modelo de negocio que tengo yo con mis cuentas, digamos. No sé si escalándolas, porque es que llega un punto que escalar es incluso más complejo, porque Sí, te, te cuento más o menos lo mío. Yo, por ejemplo, he llegado a un punto en estar en alguna empresa de fondeo que es suplido en la máxima asignación que te permiten. ¿Vale? Esto para la gente que no lo sepa, por ejemplo, FTMO tiene una máxima asignación que era de 400 o 600 mil, más o menos. Entonces llega un punto que yo no puedo coger más capital porque no te permite. Entonces ya tengo que moverme a otra empresa. Y entonces en otra empresa quizás también llega a un máximo de asignación. Porque una cosa es que yo, a mi nombre, a nombre de Enigmatic 3, pues mi nombre real, que no lo voy a decir, pero que una cosa es que a mi nombre ya haya llegado a la máxima asignación en cuentas. Pero lo que pasa es que digamos que presuntamente yo gestiono con otras personas otras cuentas. Entonces, como actualmente yo no puedo gestionar más, mi idea es a largo plazo poder gestionar más a nombres de presuntamente terceras personas. ¿Me entiendes más o menos por dónde voy, no? totalmente. Sí, sí, sí. Sí, Pero sí. luego, de nuevo, repito, para la gente luego que no lo malinterprete, yo no vendo esos servicios ni me asocio con nadie. Con la gente con la que presuntamente lo hago, llevo muchos años. Entonces ya tengo una confianza de, oye, si Sí, es aquí una relación entran. que va más allá de lo que es el propio trading, claro. Sí, sí, de que si yo tengo un retiro de X cantidad y se retrasa un día, yo sé que esa persona no me lo va a robar ni nada, ¿sabes? Claro. Y viceversa. Entonces, en un futuro yo me veo exactamente igual a como estoy ahora, simplemente teniendo una diversificación mucho más precisa que ahora, o habiéndome capitalizado más, entonces pudiendo correr más riesgos y en general. Pero no te voy a decir que me veo ni jubilado, ni mucho menos. De hecho, a raíz del trading es que yo suplo toda mi vida Claro. en el sentido de que yo tengo, como has dicho antes, tenemos algo en común y es el tema de ventas y marketing, que tenemos por ahí algo cada uno aparte que ha sabido mover su dinero fuera del trading, Claro. más o menos se podría decir, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Y Entonces, además es que es tal cual lo estás comentando. Muy bien, pues bueno, yo quiero agradecerte públicamente pues el que hayas estado hoy aquí en este pequeño canal. Creo que además es la primera entrevista con todas las comillas del mundo, ¿no? Es la primera charla que das en un canal y bueno, te estoy muy agradecido porque hayas decidido hacerlo aquí en Estrategias Ganadoras de Trading. Lo dicho, te doy las gracias y bueno, te dejo también aquí unos minutos por si quieres, bueno, decir alguna cosa más que se haya podido quedar en el tintero y que bueno, no quieras dejarlo pasar. no sé. Bueno, primero agradecerte a ti, evidentemente, por la invitación. Yo sí que no he aceptado mucho que me han invitado alguna vez a un sitio, pero como no soy alguien que le gusta el tema de la farandulería, por así decirlo, y mucho la exposición privada, pues no estaba tan cómodo, pero contigo, con a ver, la gente que no sepa, yo a Miguel ya le conocía porque, como bien he dicho antes, digamos que reaccionó a una estrategia que yo subí y al principio sí que
por las primeras veces los primeros minutos que yo conocí a Miguel, yo sí que pensé que yo me odiaba o algo, porque por el tema por el que habló al principio del vídeo, con el tono de voz o por donde iba, yo dije, uff, no sé, ya me le he ganado con este, o me hace una videocrítica, o no sé. Porque al principio yo recuerdo perfectamente que decías algo tipo, no sé si era desmintiendo estrategias Sí, supuestamente muy sí, sí. buenas, algo así, no recuerdo. Y claro, yo me lo tomé como diciendo, va, este ya, claro, como me ha visto que usa una máscara, nada, este ya es un no sé qué, y ¿sabes? Yo pensaba que iba por ahí. Luego vi el vídeo total, entero, y dije, bueno, me di cuenta que no iban por ahí los tiros. Pero al principio yo pensaba que sí. No, además, esto es como, digamos, el backstage de algunos vídeos que hacemos y tal. Yo, uno de los tipos de vídeos que hago en el canal es un poco desmontando algunas estrategias que se presentan por ahí como estrategias milagros, las llamo yo, ¿no? Que solo con esa estrategia pues te vas a hacer rico y tal, ¿no? Y bueno, creo que hago un poco de labor social en intentar pues mostrarle a la gente si las estrategias realmente funcionan o no funcionan, ¿no? Y yo lo hago pues con las herramientas que tengo, con haciendo backtest, etcétera, etcétera. Y te tengo que confesar que inicialmente yo pensaba que tu vídeo, la estrategia que en aquel vídeo comentabas, pues iba un poco por ahí. Pero yo también me considero una persona honesta y cuando lo estuve analizando, porque estuve analizando la estrategia, estuve analizando el tema, dije, oye, no, cuidado, aquí hay material, aquí hay contenido que puede ser interesante y creo que era importante. De hecho, yo, aunque como tú dices, no era un vídeo de crítica destructiva, sino que además a mí me gusta hacer aportaciones para mejorar, para aportar valor a este tipo de cosas. Te agradecí y te agradezco también mucho que me comentaste pues algunas matizaciones de la estrategia que yo había entendido mal y de hecho hice un segundo vídeo añadiendo digamos esas modificaciones pues por decir oye esta persona se ha tomado la molestia de comentarme este tipo de cosas en donde yo lo he interpretado de forma errónea pues merece que le dedique un nuevo vídeo con un nuevo análisis de todo eso y ya te digo, esa es toda la realidad que hubo, digamos, en el vídeo, pero además, y también lo digo públicamente, una de las cosas que también más agradezco a Enigmatic Trader, perdón, es lo educado y lo fácil al trato que es, que la verdad es que no es algo que a veces sea tan fácil y bueno, para mí siempre ha sido un placer intercambiar mensajes y conversaciones con él y de hecho se lo he dicho a él en privado y lo digo públicamente que sabes que lo que te pueda echar una mano, pues que cuentes conmigo. No, igualmente, y aparte empezamos casi a la vez en YouTube, Sí, sí, casi. Llevamos unos meses también. Y sí, yo sí. sé que a ti te va a ir muy bien también. Porque es como has dicho antes, mucha gente da buen contenido que le falta de X exposición, pero a lo mínimo que la tenga, la gente se da cuenta que es un buen creador de contenido. Entonces yo no tengo ninguna duda que a posterior vas a ir creciendo. Pues No, nada, yo, genial. muchísimas gracias, pero bueno, aprendiendo de los grandes como tú. Bueno, pues nada, pues vamos a dejar esta conversación, que como os digo, espero que vosotros la disfrutéis tanto como yo la he disfrutado. Desearle a Enigmatic Trading pues todos los éxitos del mundo y bueno, que sepa que tiene aquí su casa para lo que necesite. Así que Enigmatic, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nada, cuando quieras pues tienes aquí tu casa. Gracias a ti. Nos vemos. Un abrazo, hasta luego, hasta luego. Chao.